Dice la palabra, Pedro escribió, dice: ansiad como niños recién nacidos la palabra de Dios no adulterada, para que por ella crezcáis. Amén. Estamos hablando de crecer como un edificio en el Espíritu. Ahora, ¿a qué palabra se refería Pedro? Si los cristianos no tenían acceso a Biblias. Los cristianos de esa época, a quien Pedro les escribió, jamás quizás tuvieron un rollo en sus manos en toda su existencia. Pedro no podía estar diciendo: ansiad como niños recién nacidos la palabra. Hermanitos queridos, el próximo domingo vamos a estudiar la epístola a los Colosenses, y el otro domingo vamos a estudiar el Evangelio de Lucas, porque no se habían escrito. Los rabinos muy ricos tenían acceso a algunos rollos. Cuando el Evangelio empieza a crecer por todos los confines de la tierra, no salieron los apóstoles con toneladas de rollos. El pobre Pablo llevaba un rollito que tuvo que escribir: por favor, mándenme el rollo, porque ya llevo mucho tiempo sin mi rollo. O sea que no eran rolleros. Entonces, si Pedro está diciendo: ansiad como niños recién nacidos la palabra de Dios no adulterada, ¿cuál es esa palabra? Si ellos no tienen acceso a la palabra que nosotros tenemos acceso. ¿Cuál es la palabra de Dios no adulterada? La palabra del reino, la palabra que el Espíritu habla, el Espíritu del hombre. Porque no hay posibilidad de ser iglesia de Jesucristo si no somos una iglesia profética. Es indispensable para el autor de la iglesia, el diseñador del máximo diseño celestial, que usted pueda oír con toda perfección la voz del Padre. Porque la única forma en que vas a crecer espiritualmente es oyendo la voz en tu espíritu. Porque la única palabra no adulterada es la que escuchas en la quietud de tu espíritu, cuando el Señor se manifiesta a ti y te da la palabra de revelación que tú necesitas, te da la palabra de ánimo, viene esa palabra de consejo que necesitas, viene esa palabra de sabiduría que tú necesitas. Ansiad como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, porque lo que tienes aquí, mi hermano, ya fue adulterado. No fue escrito en español ni fue escrito en inglés, fue escrito en hebreo, y del hebreo fue traducido al griego, y del griego fue traducido al español o al inglés. Ya hay una adulteración, y por eso tenemos que andar con los diccionarios griegos y hebreos, porque la palabra significa. ¿Me está siguiendo? Pero hay una palabra que no es adulterada. Hay una palabra que es el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Aleluya. Y esa palabra se manifiesta, y esta es la misión del Espíritu Santo. Para eso vino el Espíritu Santo, para hacer la morada de Dios en nuestro espíritu. Cuando Dios le habló a los discípulos y les dijo: esperad la promesa del Espíritu Santo, y les había dicho anteriormente: os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya os enviaré al Espíritu Santo, y Él os enseñará todas las cosas. En aquel entonces creían que el Espíritu Santo les iba a enseñar todas las cosas, y os terminará de enseñar lo que yo os he enseñado. Esta es palabra de Dios. Esto fue hablado por el cielo, esto fue hablado por Jesucristo. Yo enviaré mi Espíritu Santo y Él os enseñará todas las cosas. Esto es palabra no adulterada.